El néctar del diablo. El infierno está aquí, entre nosotros. Detrás de cada pared, de cada ventana. Es el mundo detrás del mundo. Ya no queda un solo demonio en el infierno. Se fueron todos a mi cabeza. A las 8 de la mañana del martes 16 de enero de 2019, el sol calentaba el asfalto de la RN 226 y daba indicios de lo que sería un apoteósico día de verano. En el cielo, sobre un tramo de la carretera, tuvo lugar un extraño evento. Una porción de la realidad que conocemos, unos pocos centímetros, se fracturó. De la apertura se abrió paso una extraña criatura. Un Peugeot 206 de color negro abandonó Mar del Plata y tomó la RN 226 con dirección a Balcarce. El sol iluminaba de frente el parabrisas y encandilaba al conductor. El vehículo se deslizó al carril interno seguido por su alargada sombra y aceleró. Su interior se oscureció al sobrepasar a un camión de leche con las palabras La Serenísima escritas en su contenedor cilíndrico. No sería el primero ni el último de los camiones que rebasaría en la ruta. Los dos carriles de ida y los dos de vuelta, separados por varios metros de terreno llano, se hallaban con tránsito fluido. A los camiones de cereal y ganado que predominaban durante todo el año en la zona, en ese momento se le agregaban los vehículos familiares que comenzaban o terminaban sus vacaciones durante el cambio de quincena. Los ocupantes del Peugeot pertenecían a los últimos. Dentro del vehículo, el aire acondicionado trabajaba al máximo y el estéreo reproducía una lista repleta de canciones de Frozen y la protagonista cantaba, «Soy libre y ahora intentaré sobrepasar los límites». A Gastón García le gustaba ese fragmento de la letra. Lejos estaba de ser su música favorita, pero al escuchar las notas, desafinadas, pero no menos expresivas de su hija, no le molestaba la idea de escuchar lo mismo durante todo el viaje. Gastón miró a su mujer en el asiento del acompañante. Laura llevaba el pelo atado con una colita, una remera blanca ajustada al cuerpo y un short corto deshilachado en las puntas, que la hacían aparentar menos de sus 33 años. Los 15 días de playa le habían dado un bronceado de revista. Ella le devolvió la mirada, y ambos sonrieron. A través del retrovisor, observó cómo su hija Josefina cantaba y meneaba la cabeza de un lado a otro, claro, sin apartar la vista del celular de carcasa rosa que sujetaba entre sus manos, y en el cual apretaba la pantalla con sus pulgares de manera impetuosa. Gastón no recordaba el nombre del juego, pero sabía que se trataba de un gato que corría por la ciudad recolectando monedas y eludiendo autos para no ser atropellado. Josefina había heredado la cabellera rubia de su madre. Ese día se había puesto, porque la niña elegía su propia ropa, un vestido azul de verano y a juego unas orejas de gato del mismo color. Su rostro estaba marcado por la concentración, ceño fruncido y lengua fuera de la boca. En su caso, los días de agua y arena la habían puesto roja como un tomate y la piel se le caía en grandes pedazos. A Gastón se le escapó una sonrisa más amplia, pensaba que la niña parecía una serpiente mudando de piel. En el espejo retrovisor, los dientes de Gastón resplandecieron con el reflejo metálico de los brackets, mientras buscaba con la mirada a su otro hijo. Gabriel, quien había nacido año atrás, dormitaba en la silla para bebés y no lo inmutaba el calor, la música, ni la voz de su hermana. Solo llevaba puesto el pañal y le protegía la cabeza un gorro de pescador de color marino, con un dibujo del pez payaso de Buscando a Nemo. Gastón posó la vista de nuevo en el camino sin perder la sonrisa. Las vacaciones habían llegado a su fin, pero él se sentía feliz, la vida no paraba de mejorar. A pesar de que el dólar no cesaba de subir como un globo inflado con helio, tenía un gran sueldo y una vez terminados de pagar los préstamos de la casa, contemplaba la posibilidad de cambiar el auto y, quién sabe, tal vez llevar a la familia a las playas de Brasil. Nunca haría una cosa ni la otra. Si la criatura hubiese demorado un segundo más, el agujero se hubiera sellado sobre ella, cercenándola por la mitad. Pero eso no sucedió. Mientras la brecha se cerraba, utilizó sus patas delanteras para darse impulso, como si las apoyara en una pared invisible varios metros sobre el suelo.
Eso le dio el tirón que necesitaba para que las alas sobre su tórax pasaran a nuestro lado de la realidad. De inmediato comenzó a batirlas en un veloz aleteo. Ese aleteo provocó un nuevo impulso, el cual liberó su hinchado abdomen justo a tiempo. La abertura desapareció. Aunque los residuos, indicios de esa realidad desconocida, perduraron por varios minutos antes de desintegrarse. Si algún científico, o cualquier civil con un artefacto capaz de medir la temperatura, efectuara una medición en el área circundante, recopilaría unos resultados asombrosos. Durante esos minutos, la temperatura era de varios grados bajo cero. Y si se midiera en el momento en que se formó la apertura, se recopilarían unos resultados escalofriantes. La temperatura era tan baja que podía congelar lo que sea. Una demostración de ello fue lo que le ocurrió al pobre chimango que planeaba por allí. Como cada día, el ave volaba sobre la carretera, una fuente inagotable de carroña, desde pequeños roedores hasta perros callejeros, todos aplastados por las ruedas de algún vehículo. Cuando la brecha se abrió, lo hizo de manera instantánea, por lo que los instintos del animal no tuvieron tiempo de prevenirle. Su cuerpo se congeló en cuestión de segundos, lo que implicó que sus alas se detuvieran, y sin alas no hay vuelo, y sin vuelo, bueno, tenemos un cuerpo empujado hacia abajo por la fuerza de gravedad. Sin embargo, la caída no lo mató. Solo se fracturó una pata, nada de qué preocuparse. Poco a poco el ritmo de su corazón se aceleró, devolviéndole a la vida. El problema fue que su cuerpo se hallaba inerte en medio del asfalto. ¿Y qué les sucede a los animales que pasan mucho tiempo en un camino creado por el hombre? Exacto, nuestro pobre chimango se transformó en carroña, aplastado por el gran neumático de un camión. A la vida le encantan las ironías. La criatura, en cambio, y a pesar de que se encontraba incómoda como un solo polar perdido en el desierto, no pereció ante el brusco aumento de temperatura. Tampoco prestó atención al ave muerta, no buscaba carroña. Dejó atrás el área del incidente y avanzó siguiendo el asfalto. El vuelo de la criatura oscilaba arriba abajo, lento y con pesadez, como el de un abejorro con sobrepeso. Pero no se movía al azar. Sus ojos contemplaban el mundo alrededor como en una película en blanco y negro, exceptuando difusas manchas de tonalidades rojizas. Esas manchas eran su objetivo. El cuerpo humano, además de fascinante y frágil, se podría considerar una gran fábrica de hormonas. Una de esas hormonas, conocida como endorfina, es la encargada de hacernos sentir placer o felicidad. La criatura advertía a los humanos a través de algo similar a un detector de calor, pero que, en vez de divisar la temperatura corporal, detectaba endorfina. Por eso, mientras sobrevolaba por encima de la estructura de un peaje, vislumbraba docenas de figuras rosáceas que iban y venían. Descendió lentamente y pasó junto a una de las cabinas, lo que provocó que la mujer dentro tuviera un escalofrío. Continuó volando 1,5 metros sobre el suelo, y zigzagueando entre la hilera de automóviles que se había formado, decidió depositarse sobre una de las figuras que emanaba un rosa vigoroso, el pasajero de un Chevrolet Astra. Emitió un zumbido, lo que para su especie era algo semejante a la excitación, y aterrizó sobre el techo del auto. Los ocupantes compartieron un estremecimiento. Comenzó a escudriñar la carrocería en busca de un sitio por donde colarse, pero al girar hacia el portaequipaje, se detuvo. Algo captó su atención. Había arribado a su campo de visión una figura que emanaba un aura roja y densa. Y deliciosa, un auténtico manjar. Una persona muy feliz. La ruta se ensanchó y la división entre los carriles desapareció al alcanzar el peaje señalado como El Dorado. Gastón disminuyó la velocidad del Peugeot y se situó detrás de un Chevrolet Astra al final de la cola de la cabina correspondiente. Preparó el dinero con el cambio justo y decidió que era un buen momento para bajar las ventanillas y recibir un poco de aire fresco para apaciguar el irritante calor y dejar descansar al pobre aire acondicionado. Una medida perfectamente normal y racional que cualquiera pudo haber llevado a cabo. El peor error de su vida.
La ventanilla bajó con el sonido del sistema automático y la tenue brisa matinal dio un poco de alivio a los cuatro. Gastón se dispuso a cambiar de marcha para avanzar en la cola, cuando escuchó algo parecido al zumbido de un mosquito. De inmediato, sintió un dolor punzante en la nuca. Se llevó instintivamente una mano a la zona afectada y apretó los dientes para no gritar. El maldito bicho me picó, pensó irritado. Aunque el bicho no podía ser un mosquito como había juzgado al principio, debía de haberle picado una avispa porque el dolor era terrible. Como si te apoyaran un hierro caliente. El dolor le envolvió la cabeza. ¿Te encuentras bien, Gastón?, le preguntó una voz familiar a la distancia. Gastón sintió una sacudida y miró a su derecha. Era Laura. Ella lo miraba con una marcada preocupación en el rostro y le zarandeaba el hombro con una mano. Sonó una bocina y de inmediato otro par se unieron a la misma, formando un coro chillón y molesto. Gastón se dio cuenta de que ya estaba en la cabina de peaje. ¿En qué momento había avanzado? No lo sabía. Recordaba haber disminuido la velocidad al acercarse al peaje y después, nada. Entre los bocinazos surgió un insulto y eso le hizo reaccionar. Tomó el dinero que había preparado y se lo entregó a la empleada, acompañado de un tímido, «Lo siento». La joven mujer no emitió palabra y le dio el correspondiente ticket con una mueca de reproche digna de una anciana. La talanquera se elevó y Gastón salió de allí lo más rápido que pudo. «¿Qué te sucedió?» «Estabas completamente abstraído», dijo Laura, bajando el volumen de la música al mismo tiempo que silenciaba el reproche de su hija con una mirada. Gabriel seguía durmiendo. «Me habías preocupado». «No sé, pero estoy bien». «Ya se me pasó», contestó Gastón, encogiéndose de hombros. No lo recordaba. Se sentía mal, por extraño que pareciera, y a pesar del calor sofocante, tenía frío, mucho frío, y las sienes le palpitaban. Resolvió no preocupar a Laura, ya se le pasaría. «Me vendrían bien unos mates», dijo para dar por zanjado el tema. Laura consintió a su pareja. De la matera apoyada en el piso entre sus piernas sacó el mate, a continuación, le colocó la hierba y agregó azúcar en el hueco que dejó alrededor de la bombilla. El termo con el agua caliente estaba adornado con un variado repertorio de princesas de Disney. Esperó a que Gastón rebasara a un Renault 12 que en su fabricación habría sido de color rojo y que ahora mostraba un rosa desvaído, y cuando regresó al carril exterior le alcanzó el mate. En ese momento notó que su marido se hallaba pálido. «Debe estar por enfermar», pensó. «Algún resfriado de verano». En el instante que Gastón sujetó el mate y advirtió el calor entre sus dedos, se dio cuenta de lo helado que estaba su cuerpo. Sorbió despacio y apreció el recorrido del agua desde su boca al estómago, lo que solo sucedía cuando lo tomaba en invierno. Al devolverlo observó la frente de Laura perlada de sudor. El calor debía ser agobiante, pero ¿por qué él tenía frío? En ese punto los dedos de los pies se le habían entumecido, y ni hablar de lo apretados que sentía los testículos. También tenía perlada la frente, pero en su caso, recordaba a los síntomas de una fuerte fiebre. Las sienes le palpitaban en latidos arrítmicos. Se esforzó por tomar un par de mates más antes de dar las gracias aludiendo a acidez estomacal. En realidad, el agua caliente le quemaba por dentro, como si su cuerpo se hubiera escarchado. Gastón comenzaba a preocuparse. Avanzaron kilómetros y kilómetros bajo un cielo azul despejado e interminable, sobrepasando vehículos de todo tipo y siendo dejados atrás por otros. A los lados de la ruta predominaban los campos de cultivos de diferentes cereales, y si uno miraba a la distancia, el terreno se asimilaba a un mantel a cuadros muy colorido. Cuando una Toyota Hilux los rebasó como una bala, Gastón escudriñó su propio velocímetro. El Peugeot se deslizaba a unos 120 km por hora, por lo que calculó que la camioneta iría a unos 170 km por hora fácilmente. Pensó en los conductores que arriesgan su vida sin ninguna necesidad y luego pateó esa idea,
había vislumbrado una espesa zona arbolada más adelante junto a los carriles del sentido contrario. En pocos minutos observó un cartel verde de su propio lado que decía, Laguna Res. La Brava. Habían hecho prácticamente 3/4 partes del recorrido. Gastón se alegró, sabe Dios que necesitaba llegar a su casa y descansar. Si al día siguiente continuaba sin cambios, visitaría a su médico, tenía una excelente obra social. Mientras Laura entablaba una discusión, al parecer de adulto a adulto, con Josefina, la niña hablaba como si fuera 14 años mayor cuando defendía algo con ahínco sobre el uso excesivo del celular, y Gabriel seguía durmiendo. Pasaron frente a la entrada de la laguna. Gastón sabía que el sendero de tierra que se adentraba entre los árboles llevaba a una zona de casas de verano y un poco más adelante al club de pesca. Lo invadió la nostalgia. Recordó la primera vez que había ido con Laura, a las pocas semanas de haber comenzado a salir juntos. Habían ido en el auto de los padres de ella. Gastón no tenía auto, en realidad no tenía nada, esa era su mayor preocupación. Laura era maestra y aunque solo trabajaba como suplente, tarde o temprano conseguiría un puesto fijo. Él era un pobre peón de albañil y no proyectaba mejoría en su futuro. Ella era hermosa y podía elegir a quien quisiera para estar a su lado. Sin embargo, después de ese día, Gastón pensó que realmente podía funcionar. Se habían divertido muchísimo, tomaron mates en el muelle, compartieron un kayak, se bañaron en las oscuras y frías aguas, y para finalizar, él hizo un asado en una de las parrillas situadas bajo la sombra de los árboles. Gastón valoraba que se hubiera quedado con él a pesar de todo. Cuando resultó embarazada por accidente, un desliz con las pastillas anticonceptivas, su mundo se tambaleó. Pero entonces, como caído del cielo, consiguió el nuevo trabajo, y a partir de ese momento solo se recordaba siendo feliz. Amaba a Laura. No. La odiaba y deseaba hacerle daño. ¿Qué? Se estremeció y los dedos se le pusieron blancos al oprimir el volante. ¿Qué era esa idea que surgió en su cabeza? Jamás se le hubiera ocurrido algo semejante. El odio brotó de lo profundo de su mente, de un lugar oscuro y olvidado. No. Era más bien como si esa idea viniera de fuera, como si se la hubieran inyectado directamente a través de sus sienes, de su nuca. Ocultó ese último pensamiento, como un niño que rompe algo y lo esconde debajo de la cama. Estoy delirando, pensó. Realmente estoy enfermo. Será mejor que no espere hasta mañana y vaya hoy mismo al médico. Apretó los dientes para que no le tiritaran. El frío que le invadía no era normal. Tal vez debería dejar que su mujer se hiciera cargo del volante, pero eso le daba miedo. Sin la necesidad de enfocarse en la ruta, quién sabe qué idea podría penetrar en su cabeza. Pisó el acelerador y trató de resistir. Faltaba poco para llegar a Balcarce. 10 minutos más tarde y a tan solo 8 kilómetros de su hogar, Gastón volvió a reaccionar por un bocinazo. Dio un respingo en el asiento. No supo qué sucedió y solo se percató de que un Mercedes gris lo sobrepasó mientras le tocaba bocina. Laura parecía hablarle con un semblante de preocupación, pero él no la escuchaba. Se dio cuenta que apenas iba a 80 kilómetros por hora y seguía reduciendo la velocidad a medida que bajaba las marchas. ¿Qué pretendo? Quiero frenar para orinar. No es eso, simplemente no sabe qué está haciendo. Volvió a cambiar de marcha para recuperar la velocidad, pero no sucedió absolutamente nada. Repitió de nuevo la orden a sus brazos y piernas, pero no le obedecieron. El Peugeot disminuyó gradualmente su avance y comenzó a deslizarse hacia la calzada. Laura bajó el volumen del estéreo hasta el mínimo con cierto nerviosismo, y antes que el auto se detuviera por completo, preguntó a su marido. ¿Qué te sucede? Por favor, respóndeme, amor. Necesito tomar un poco de aire fresco, solo eso. No te preocupes. Mintió. Él estaba tan desorientado como ella. El frío le calaba los huesos y algo más se hacía presente con la misma intensidad, miedo.
Se desabrochó el cinturón de seguridad y abrió la portezuela. El calor abrasador le golpeó sin previo aviso e inmediatamente comenzó a sudar. Hileras de automóviles pasaban a gran velocidad a unos pocos metros de donde se hallaba, pero no les prestó atención. Esta vez sus piernas sí le obedecieron y lo alejaron un par de metros. Se detuvo frente a una alambrada que separaba la calzada de un campo. La musculosa y la malla se le pegaron al cuerpo como una segunda piel. El contacto del sol le dolió, tenía cada centímetro de su ser entumecido por el frío, como si estuviera dentro de un congelador. Los autos silbaban a su espalda, varios pájaros gorjeaban a la distancia y el típico susurro del verano lo rodeaba. No escuchó nada de eso. Lo paralizó un perturbador zumbido a su espalda. Frente a él, una vaca hacía sus necesidades sin parar de arrancar la hierba, como si fuera una gran máquina de abono. Gastón cerró los ojos por un segundo y cuando volvió a abrirlos, el corazón se le subió a la garganta. El campo había desaparecido, y también el verano. Descubrió el cielo invadido por enormes nubes de tormenta y vio todo como en una película en blanco y negro. Se protegió el rostro con una mano al ser golpeado por una brisa gélida que le obligó a bajar la vista, un manto de nieve le cubría hasta las rodillas. El cuerpo se le escarchó hasta la cintura. Para entonces lo único que quedaba de la realidad era el zumbido, y ahora no se encontraba solo, lo que sea que lo produjese, tenía amigos, y eran muchos. Gastón se sintió como si estuviera en el interior de un enorme panal de abejas. El sonido era tan insoportable que tuvo que taparse los oídos para no volverse loco. Ya estoy loco, pensó. Mira este lugar. Lo intentó, pero la falta de luz solar, sumado a que la nieve se elevaba con el viento, solo le dejó vislumbrar algunos metros por delante. La vaca había desaparecido y en su lugar había una especie de escultura de hielo. Entrecerró los ojos y la escrutó en detalle. Aunque no lo creyera posible, un escalofrío le desgarró la espalda y se le hizo un nudo en la garganta. Dentro de la placa de hielo se hallaba atrapada una persona. El viento cesó por un momento y la penumbra se hizo más clara. Lo que logró ver le produjo ganas de gritar, darse la vuelta y echar a correr. No pudo hacer nada de eso. Fue solo un instante, pero se le grabó en la mente, no solo una, sino miles y miles de esas estatuas de hielo hasta donde le alcanzaba la vista, y sobre ellas, surcando los cielos, criaturas que iban más allá de su comprensión. Hubo algo que sí entendió, esas criaturas eran las dueñas de los zumbidos. Y Gastón percibía un zumbido particularmente cerca, detrás de la cabeza. Despegó una mano temblorosa de su oído derecho y la extendió hacia la nuca. Se rascó. Había vuelto a quedarse colgado. Gastón decidió regresar al auto. Un pensamiento escarbó en su cabeza, como un pequeño gusano en el interior de una fruta, acabar con la vida de su familia. A partir del segundo en que tuvo esa idea, todo sucedió con rapidez. Gastón cerró la puerta y se acomodó en el asiento del conductor. No oía las incesantes preguntas de preocupación de su esposa, no escuchaba nada en absoluto. Intentó digerir su último pensamiento, una idea macabra desde algún rincón del subconsciente. No lo pensé, lo escuché. Escuché el pensamiento de alguien más, como telepatía. Su cuerpo se sacudió con un espasmo. Giró el rostro y miró a Laura. La observaba moviendo la boca, pero no surgían palabras de aquellos labios que tanto le gustaban. Gastón extendió el brazo y con la delicadeza de un amante apoyó la mano en su cuello. Ella dejó de hablar, sorprendida por el gesto y la temperatura. La mano se sentía más como un cubito de hielo recién sacado del congelador. Entonces, la mano helada de Gastón se deslizó suave hacia su mejilla. No se detuvo, continuó hasta cubrirle la nariz y la boca. Gastón la empujó con todas sus fuerzas, estrellándole el cráneo contra el cristal de la ventanilla. El impacto sonó a un golpe seco, y eso hizo que Gastón recuperara los sentidos. El interior del Peugeot se sumió en silencio. Laura no gritó,
estaba demasiado asombrada para hacerlo. Josefina había soltado el celular y contemplaba la escena con los ojos bien abiertos. Su padre trató de decir algo, pero solo expulsó un gemido inentendible. ¿Qué he hecho? Santo Dios, la he lastimado, se dijo. Disminuyó la fuerza con que le apresaba la cara y Laura se despegó lentamente de la ventana. Detrás de ella se había producido una telaraña en el cristal y en el centro de esta predominaba una mancha rojiza y un par de hebras de cabello. Gastón se estremeció, luchó por separarse de su mujer, pero fue inútil, no la soltaba. El silencio se rompió cuando su mujer al fin consiguió liberarse de la sorpresa y gritar. Pero el grito se detuvo en cuanto la cabeza le fue a parar de nuevo contra la ventanilla. Gastón quiso detenerse, decirle que lo perdonara, que no era su intención, que huyera y se alejara de él. En cambio, solo pudo decir: amor. Laura comenzó a llorar. Se agitaba para librarse de las garras de su marido. Josefina se le unió en el llanto, pidiendo a moco tendido a su padre que la soltara. Gabriel se acomodó en su asiento de bebé y siguió durmiendo. Laura pataleó, se sacudió y clavó las uñas en el antebrazo de Gastón. Este vio cómo los tendones se le marcaban junto con los músculos y maldijo todos los años de gimnasio y algún que otro ciclo de esteroides. No podrá escapar. Si fuera hace 6 años, cuando me conoció, podría hacerlo, pero hoy no. Presionó los dientes y luchó por quitar la mano, arrancarla del amor de su vida. No sirvió de nada, no controlaba su cuerpo. Era el muñeco de un ventrílocuo del infierno, no existía mejor manera de expresarlo. Las uñas de Laura se enterraron en la carne de su antebrazo y la sangre comenzó a correr en hilillos, pero él no sintió dolor. La arremetida se produjo por tercera vez. Y fue la última. El ruido le recordó a Gastón a una rama quebrándose. La telaraña creció hasta apoderarse de toda la ventanilla. Laura se sacudió en espasmos y quedó inmóvil. No, 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 murmuró Gastón. Su mano, porque era su mano, no él, quien hacía todo aquello, al fin la soltó. La cabeza de ella se inclinó hacia un costado. Colgaba inerte. La sangre le bajaba en cascada por la cabeza y le manchaba la remera. Estaba muerta. Le había roto el cráneo. Las lágrimas le escocieron los ojos y lloró hasta casi ahogarse. Su hija lo imitaba, al mismo tiempo que aullaba, mamá, una y otra vez hasta quedar afónica. En medio de la conmoción, Gastón tuvo una nueva acogida de telepatía, esta vez en forma de sentimientos. Dicha, alegría, felicidad, todas ellas debido a la muerte de la mujer que amaba. ¿Por qué? Dios, ¿por qué?, chilló Gastón. No hubo respuesta, pero sí una señal. Su cuerpo se movió. Se inclinó, apoyando una mano en cada uno de los respaldos de los asientos, y se irguió un poco mirando hacia atrás, observando a su hija. La pesadilla apenas estaba iniciando. Combatió consigo mismo para detenerse y evitar todo aquello, pero era inútil. Josefina era la siguiente. Hija, vete. Corre. Aléjate de mí. Sal del auto y pide ayuda. La niña no le hizo caso. Estaba paralizada en el asiento, retenida por el cinturón de seguridad. Las lágrimas se le empapaban las mejillas y los mocos le colgaban de la nariz. ¿Por qué lastimaste a mamá, papá? ¿Por qué? Repetía sin cecar, a medida que las manos de su padre se aproximaban a ella como las garras del espantoso monstruo. No lo sé, hija. Lo siento, en verdad lo siento. Por favor, huye. Pidió Gastón, en palabras entrecortadas por amplias bocanadas de aire. Una de sus manos se posó detrás de la cabeza de la niña y la otra le sujetó la barbilla. Los ojos de Josefina revolotearon en sus órbitas, presas del pánico. Pero entonces se clavaron en un lugar fijo, con un gesto de terror. No observaban a su padre, observaban detrás de él. Eso era un monstruo de verdad.
La mano de Gastón se humedeció con las lágrimas y el sudor de su hija, pero él no la sentía. Estaba entumecida por el frío, al igual que el resto de su cuerpo. Los músculos se le endurecieron, dándole un piadoso aviso de lo que iba a suceder. Gastón reaccionó cerrando los ojos. Ningún padre debería ver morir a sus hijos. Rendido, dejó de luchar contra su propio cuerpo y se concentró en su mente. Pensaba en Josefina, en todas las bromas, los juegos y momentos mágicos que habían compartido. La magia se esfumó. A sus oídos le llegó un crujido seco. El llanto de la pequeña desapareció. Antes de abrir los ojos ya lo sabía, le había partido el cuello. Su segundo asesinato. Al igual que su mujer, la cabeza de Josefina colgaba a un lado. Gastón sintió náuseas, el corazón le latió desbordado y las lágrimas le empañaron los ojos. ¿Por qué nadie me ayuda?, gritó a todo pulmón, pero las palabras salieron de su boca en un susurro. Los autos pasaban junto al Peugeot, pero ninguno se detenía. Los cristales polarizados estaban realizando un gran trabajo. El placer que lo alcanzaba desde fuera le desbordaba la mente. Placer por lo que acababa de suceder y también por lo que vendría a continuación. El miedo que sintió Gastón en ese momento fue el peor de su vida. La pesadilla todavía no había terminado. Gabriel lloraba sin cesar. No puedo, te lo suplico. Mátame a mí, pero no a él, rogó Gastón, sin saber a qué o quién le rogaba. Su cuerpo se acomodó entre los asientos delanteros para aproximarse al bebé. Gabriel se contorsionaba dentro de su sillita, con la boca bien abierta expulsando sonoros alaridos. Gastón trató de pegar los párpados como hizo con Josefina, pero ahí continuaba su pequeño. Lo intentó de nuevo, pero no lo consiguió. Algo le manipulaba los ojos y evitaba que los cerrara. La cosa quería que observara. Una de sus manos cubrió la boca del pequeño y amortiguó los alaridos. Lentamente, como una sentencia de muerte, su otra mano se acercó a la nariz de Gabriel y utilizando dos de sus dedos como pinzas, le obstruyó las fosas nasales. Gastón fue obligado a contemplar cómo el rostro de su hijo iba del blanco al rojo y del rojo al morado. Y del morado a la muerte. Gastón dejó de llorar, ya no le quedaban lágrimas. El pulso se le desaceleró y palpó la calma. Ya todo había terminado, no podía quitarle la vida a ningún otro miembro de su familia, todos estaban muertos. No había que temer. En estado de shock, no se dio cuenta cómo su cuerpo regresaba al asiento del conductor, abría la puerta y se apeaba del vehículo. Caminaba un par de pasos y se detenía al borde de la ruta. Volvió en sí. El calor abrasador le lastimaba la piel helada. Sudaba a mares. Se llevó una mano al rostro y se enjugó la frente. Pero no fue eso lo que le permitió percatarse de que controlaba su propio cuerpo. Fue el zumbido se alejaba. Gastón distinguió un camión a la distancia, la cabina era blanca y leyó la palabra Iveco en cuanto se aproximó, los mismos camiones que veía todos los días en la fábrica. Por un momento estuvo a punto de levantar una mano para pedir ayuda, pero se detuvo. Nadie puede ayudarme, nada los traerá de vuelta, se lamentó. Mi familia no tiene futuro. El futuro que tan fácilmente vislumbraba con felicidad, le pareció oscuro, muy oscuro. La pena era un pozo sin fondo. El camión se hallaba cerca y el conductor no daba indicios de disminuir la velocidad. Gastón estaba parado al borde de la línea blanca, quieto como una estatua, un cadáver, o, mejor dicho, un muerto viviente. Y eso mismo sintió él, su vida se había acabado. No pensaba terminar en la cárcel o en el loquero, a donde de seguro lo enviarían al contestar con sinceridad el por qué los había asesinado. No fui yo, fue la cosa me usó a su placer, murmuró bajo el radiante sol. A continuación, efectuando dos grandes zancadas, se arrojó frente al camión. Lo último que vio fue su reflejo en el parachoques cromado. Escuchó el silbido de los frenos y olió el caucho quemado. Los miles de kilos del camión lo aplastaron con la facilidad con la que molían a cualquier animalito en la carretera, por ejemplo,
A un chimango, repito, a la vida le encantan las ironías. Después todo fue oscuridad y el zumbido dejó de atormentarlo. Roberto González abrió los ojos y ahogó el grito que luchaba por escabullirse de su garganta. En la penumbra de la habitación, notó que tenía la frente perlada con gordas gotas de sudor y un hilillo de transpiración le recorría las axilas. Se inclinó hacia la mesita de noche y estiró el brazo en busca de su celular. La pantalla de este se iluminó y reveló que eran las 3 de la mañana. Lo dejó de nuevo en la mesa y apoyó la cabeza en la almohada. Voy a volverme loco, se dijo para sus adentros con la mirada perdida en la oscuridad del techo. A su lado, Teresa, su mujer, roncaba. Roberto escuchó con envidia los silbidos que salían de su boca. Ella podía dormir porque no tenía pesadillas, él en cambio, desde el accidente, soñaba cada noche con lo mismo. El hecho de que el hombre que se arrojó frente al camión que conducía había asesinado a su propia familia y que varios testigos lo habían visto saltar, había librado a Roberto de cualquier tipo de culpa. Pero despierto a esas horas, su mente trabajaba sin descanso, ¿hubiera podido evitar atropellarle? Él creía que sí. Si hubiera prestado atención a la banquina, lo habría visto, desacelerado y deslizado el camión hacia el carril más alejado. Pero no lo hizo. Tan solo pensar en por qué no lo había visto, le ponía la piel de gallina. Comenzó a visitar a un psicólogo inmediatamente después, el sindicato se hacía cargo de los gastos. El hablar con alguien le complacía, pero siempre le ocultaría lo que le distrajo en la ruta. No se lo diría a nadie, el secreto sería enterrado junto con él cuando muriera. Y la razón era muy simple, era el tipo de cosa que uno contaba y directamente era tildado de loco. Prefería vivir con las pesadillas. Roberto se enjugó el sudor de la frente, cerró los ojos y se obligó a dormir. Casi de inmediato, comenzó a soñar. Conducía su camión una calurosa mañana de regreso a Balcarce luego de haber descargado en el puerto de Mar del Plata. En ese momento el estómago le rugía. Deseaba llegar a su casa e hincar los dientes en el desayuno que Teresa le tendría preparado. Entonces lo vio, y cualquier otra cosa que pudiera estar sucediendo en el asfalto o en la banquina dejó de tener importancia alguna y pasó a segundo plano. A varios metros del suelo, un poco más alto que la cabina de su camión, algo se agitaba. En primera instancia no distinguió su forma, pero a medida que avanzaba se le fue revelando. En principio creyó que se trataba de una abeja, pero las abejas no poseían el tamaño de un pequeño pájaro. Llegado a ese punto, el miedo le recorrió la sangre y le heló las extremidades, pero fue incapaz de dejar de escrutar a ese ser extraño con la mirada. Para cuando pudo distinguirlo con claridad, unos pocos segundos antes que aquel asesino decidiera poner fin a su vida usando el parachoques del camión, supo que esa criatura no pertenecía a este mundo. Volaba pesadamente como una abeja, pero no se le parecía, más bien era alguna clase de mosquito, intuyó. Poseía un largo apéndice que sobresalía de su diminuta cabeza. El cuerpo estaba recubierto por pelaje, escaso como el de un perro con sarna. A Roberto le recordó al de los animales antárticos, pelo blanco como la nieve. Pero en esa blancura había algo extraño, algo que destacaba, algo negro. El abdomen era traslúcido, una fina membrana, y en su interior se batía alguna clase de líquido. Al parecer lo había utilizado, porque solo rellenaba un cuarto del abdomen. ¿A qué se asemejaba esa sustancia? Si lo apuraban diría que, a petróleo, pero no era eso, era algo diferente, atroz, algo que te revolvía el estómago y te inducía pesadillas. Roberto se estremeció entre las sábanas, desde el núcleo de su mente su subconsciente le transmitía un claro mensaje, la criatura transportaba una sustancia maligna. A las 10 de la mañana del día de la tragedia el tránsito en la RN 226 no aminoró, pero los vehículos disminuían la velocidad en un corto tramo del asfalto. Por un lado, los que recorrían los carriles en dirección a Balcarce se veían detenidos súbitamente por un oficial de policía. Este los obligaba a frenar, aludiendo un accidente.
Hablaba por radio con su compañero en el otro extremo y les indicaba que continuaran a paso de hombre. Pero no por el asfalto, sino por la banquina, la cual se delineaba por hileras de conos anaranjados. Al seguir el camino de conos, los conductores se topaban con un camión de carga cruzado en medio de los carriles, el parachoques pintado de rojo. Las madres obligaban a sus hijos a cerrar los ojos y exigían a sus esposos que apresuraran el paso. Pero aquellos curiosos, o morbosos, que aventuraban la vista podían distinguir los restos de entrañas ensangrentada y trozos de una materia blanquecina, más encefálica. Quienes no eran cautivados por el camión, se percataban del Peugeot negro estacionado junto a la ruta, el cual era examinado por varios oficiales de la policía científica. Su interior estaba vacío. Al final del tramo cortado se hallaba una ambulancia con las balizas encendidas, y a su lado, tendidas en el suelo, 3 bolsas plásticas. Una grande y 2 más pequeñas. En los carriles en dirección a Mar del Plata, los vehículos no se detenían, pero sí aminoraban la marcha para vislumbrar el espectáculo. Algunos incluso bajaban las ventanillas para inmortalizar el momento con sus celulares. Pero ninguno lograba permanecer cerca de la escena. A pesar de los más de 30 grados de temperatura, ese tramo de la ruta era custodiado por una brisa. Aunque no helada, ponía la piel de gallina. Raúl Casas bajó manualmente la ventanilla de su vieja Ford 100, pero no para sacar una foto. Nunca había comprado un celular. A sus 65 años ya no pensaba en aprender a usarlos. Cuando tuvo que disminuir la velocidad de la camioneta, frunció el ceño, no por el accidente, eso le tenía sin el menor cuidado, sino por el retraso. Deseaba llegar cuanto antes a la casa quinta. Un terreno de unas 10 hectáreas cuadradas donde había vivido gran parte de su matrimonio. Al fallecer su esposa, su hija le obligó a mudarse a la ciudad, aludiendo que no era seguro para él vivir solo en un sitio tan alejado. Raúl protestó y al principio se negó rotundamente, hasta que cedió al darse cuenta que el verdadero motivo era que ella deseaba tenerlo cerca. Después de 10 años continuaba sin adaptarse. Por eso cada día regresaba a su viejo hogar para mantenerlo en orden, cortar el césped, alimentar a los cerdos y recolectar los huevos de las gallinas, entre otras cosas. Cada pequeño detalle lo colmaba de satisfacción. Raúl sonrió, le esperaba un buen día en el campo. Rebuscó en la guantera hasta encontrar un paquete de cigarrillos Parliament. Sacó uno y se lo llevó a la boca. En el momento en que le daba una pitada, hizo una mueca de dolor y se le cayó entre las piernas. Rápidamente lo apagó y se rascó la nuca, debía de haberle picado un mosquito. Sin prestarle demasiada atención, encendió otro cigarro y subió el volumen de la radio. Junto con la felicidad que sentía cada mañana, experimentó un escalofrío y se le helaron los pies. Tuvo un extraño presentimiento. Atropellaría al primer ciclista que se cruzara en su camino.